Hola Seisland, gracias por permitirme presentar este proyecto a través de YouTube. Empecemos. Aquí en el documento que nos enviaron, la primera parte indicaban realizar un ETL. Ya crearon las instancias. La instancia de origen le he definido como SQL Express y la instancia de destino SQL Destiny. En el origen nos pidieron crear una tabla trabajador con los siguientes campos. Ya está creada y ya está aquí. A esta tabla le he agregado algunos campos para la prueba. Por otro lado, en la base de destino, que nos pidieron llamarla SalesNet Web, también he creado la tabla usuario que nos pidieron en el ETL. El ETL que he construido lo he hecho en Pentaho Data Integration, alias Kettle, y este es el diagrama resultado del ETL. Lo que se tiene que hacer es extraer de la tabla trabajador datos para cargar la tabla usuarios. Las instrucciones que nos dieron en el PDF podemos ver que hay campos que se generan automáticamente o con valores preestablecidos y otros que se generan a partir de la tabla de origen. Hay que tener cuidado que la coincidencia de destino con el origen no siempre es la misma, hay que formatear las columnas y algunos son campos compuestos como apellidos que se genera a partir de la suma del apellido o concatenación del apellido paterno con el materno. Para tener todo más organizado, en un Excel separé las columnas de origen y destino, como ven a continuación. El origen tenemos que ver con qué condiciones se crean o se combinan para generar la columna de destino. Por ejemplo, la más clara es el apellido, ¿no? Apellido es la concatenación de apellido paterno, un espacio y el apellido materno. Considerando que ambos, tanto el apellido paterno como el materno, tienen tipos de datos de varchar 30, mientras que el destino es de varchar 100. Así igual con cada uno de los campos que tenemos en el destino. Entonces, volviendo al ETL, la tabla trabajador, que es la tabla origen, lo que se hace es seleccionar las columnas que vamos a usar durante el ETL. Una de las condiciones para la extracción de los campos era que el área era igual a RE, eso lo indicara en el ETL. ¿Por qué? Porque RE era usuarios de retail, que son los datos que se van a cargar a la tabla usuario de destino. Por lo tanto, con esta consulta obtenemos las filas que vamos a utilizar durante el procedimiento. Sin embargo, no es óptimo directamente cargar los datos de la tabla trabajador a la tabla usuarios. Porque generalmente sucede que al cargar los datos con esta consulta, obtendremos tanto los valores que ya existían como los valores nuevos. Lo ideal en un ETL es solo cargar los datos nuevos. Es por ello que se hace un merge join con los usuarios que ya están guardados en la base de datos de destino. Este merge join, si lo abrimos, podemos ver que compara el ID del trabajador y el DNI del usuario, tanto de la tabla de origen como del destino. Aquí coloco full order join porque deseo que traigan todos menos los datos que están en ambas tablas, es decir, va a traer los datos nuevos de la tabla trabajador como los datos que han estado en la tabla usuarios que ya han sido eliminados. Por cierto, este sort rows es simplemente porque Kettle te obliga a tener ordenados los campos por los que vas a comparar ambas tablas de forma ascendente, tanto para la tabla izquierda como para la tabla derecha. Por cierto, ambas tablas tienen que tener una conexión definida. Una conexión se define de la siguiente manera: simplemente se indican los puertos o el host y las credenciales de la conexión a la base de datos, de cualquiera de las bases de datos disponibles que soporta Pentaho, entre ellas obviamente MS SQL Server, que es la que estamos usando para este ETL. Bueno, entonces ya tenemos el resultado de las cuentas antiguas, o mejor dicho eliminadas,
y las cuentas nuevas. Entonces por separado tenemos que ver qué se hacen con las cuentas nuevas y con las cuentas eliminadas. Las eliminadas simplemente se proceden a eliminarse dentro de la tabla de destino, como vemos a continuación. A partir del DNI y el ID de trabajador, que en mi opinión son las cuentas que identifican cada uno de los registros, tenemos que eliminarlo de la tabla target, que en este caso es la tabla usuarios. Así, cuando se elimine tanto una tabla de la tabla trabajador, un registro de la tabla trabajador, se eliminará también su correspondiente en la tabla usuarios. Por otro lado, los registros nuevos pasarán a la siguiente depuración, que vemos a continuación, generando tanto su correo, su usuario y otros datos, para insertarlo en la tabla de destino. Entonces, después del merge tenemos muchas columnas, más de las que podemos necesitar para el siguiente proceso. Por lo tanto, hacemos un select values con las columnas que sí vamos a utilizar, aprovechando este paso para renombrar las que no tengan el nombre exacto de la tabla origen, de la tabla destino. Aquí aprovecho para crear un utils, que tendrá los campos que van a estar como predeterminados. He creado un campo dominios Island, que con el data veremos que tiene el valor de @island.com. Esto lo utilizaré para generar los correos. Promotor, que va a ser 4 para todos los registros, y desactivado, que va a ser 0 para todos los registros. Si bien el correo puede crearse a través de un trigger en la base de datos, lo planteo aquí porque también se puede realizar a través del ETL. Entonces, unimos los valores que salen de los registros nuevos con el utils a través de un join, que va a ser el producto cartesiano, lo cual va a asignar cada uno de los utils a todos los registros nuevos encontrados en la tabla trabajador. Ese resultado pasa a un proceso llamado apellidos. Este va a unir tanto el apellido paterno como el apellido materno. Va a hacer un trim para eliminar los espacios de ambos lados, tanto del apellido paterno como de materno. Y va a establecer un nuevo largo de columnas en 100. Para usuario, lo que estoy planteando es coger solo una letra de la tabla nombre, de la columna nombre, y concatenarlo con todo el apellido, quitando obviamente todos los espacios de por medio, estableciendo también un ancho de 50, que es lo que se requiere en la tabla de destino según el ETL. Posteriormente, para el usuario, en casos de que exista un nombre o un apellido que tenga espacios en el medio, lo que estoy realizando es eliminando esos espacios esos caracteres especiales dentro del usuario, del campo usuario que he generado, y aprovechando para volverlo en letras minúsculas. Para el email lo que estoy haciendo es el valor usuario que acabo de obtener en el paso anterior, concatenarlo con el dominio Island. Esto va a permitir que el correo del usuario sea su usuario @island.com. De lo que llevo hasta aquí, tengo que renombrar algunas columnas que en utils le llamé de otra forma. Por ejemplo, en utils creé un campo promotor y le puse valor 4 porque ese es el valor establecido en el correo que nos enviaron. Aquí, el ID puesto promotor valor 4. Sin embargo, el campo no se llama promotor. Es por eso que tengo que hacer un rename. El valor del promotor lo cambio por ID puesto. Nombres en la tabla destino se llaman nombres simplemente. Número de documento de identidad por DNI. Aquí estoy estableciendo que el número de documento de identidad también se guarde en el campo password. Y por último, el utils con valor desactivado se cambia por
la columna activo, ¿no? Se guarda en la columna activo. Bueno, al tener esos resultados ya tengo la oportunidad de cargarlos en la base de datos origen a través de este output que se conecta a la tabla, a la instancia destino, y como tabla objetivo la tabla usuarios. Como decía inicialmente, he creado 4 registros en la tabla trabajador para hacer la prueba. Si vemos en la tabla usuario, ejecutamos, no tiene registros todavía. Entonces, si corremos el ETL, vemos que ha salido correcto, sources, por lo que si volvemos a consultar la tabla usuarios, ya están 3 registros. ¿Por qué 3? Simplemente porque le coloqué uno con otro valor que no sea RE, como era la condición indicada en el PDF. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, aquí hay un apellido compuesto con un espacio de por medio que se ha eliminado para la creación del correo. Como ves, he planteado la primera letra del nombre junto al apellido sin espacios, tanto para todos los registros que se puedan guardar, ¿no? Que sean del retail, el área retail. Igual el usuario, el password de igual forma se puede generar por un trigger, pero en el PDF nos indicaron que simplemente es un varchar, ni siquiera estaba en binario, por lo que decidí colocarlo como el DNI del usuario como contraseña. El ID del trabajador, que vemos es 123 como lo que está aquí, 123, porque el cuarto registro es el que no se carga. Y activo todo 0, igual ID puesto, y estos campos simplemente se trasladaron. Apellidos ya está concatenado a partir del apellido paterno y el materno. Eso también lo podemos ver en Kettle a través de cada uno de los pasos. En la parte inferior sale el resultado que se va obteniendo en Preview Data. Vemos, aquí los datos guardados inicialmente no había nada, y el trabajador tenía 3 registros válidos, porque existía uno cuarto que no era del área RE. Bueno, se ordenaban, hacíamos el other join, el full other join, con lo que teníamos valores null porque no existían en la base de datos destino. Entonces todos pasaron a nuevos, ningún eliminado, por lo tanto aquí sale vacío. Los nuevos, escogíamos los valores que nos servían, obviamente los nulls no. Hacíamos un join con los utils y iban a agregarse estas 3 columnas iniciales. De estos procesábamos el apellido, se agregaba una columna con la concatenación del apellido paterno y materno, la columna usuario, que generaba el usuario a partir del nombre y el apellido paterno. Aquí, a propósito, ingresé a un apellido con un espacio intermedio porque sabía que podía existir esos casos especiales, y por eso agregué también este proceso intermedio que elimina los espacios. Entonces, con el usuario correctamente procesado, también generó el email agregándole el utils de dominio, que lo tenemos aquí en la primera columna. Por último, selecciono los valores que están en la tabla de destino, que son los que se van a cargar, solamente estas 9 columnas, y lo insertamos en la tabla destino, ¿no? Ahora, si lo volvemos a correr, vemos que en el merge join ya existían, aquí ya no aparece null. Por lo tanto, si apretamos nuevos, ya no va a aparecer ningún nuevo, por lo que no va a consumir recursos en la actualización. Tampoco eliminados porque no se han eliminado. Si comprobamos eliminando un registro, por ejemplo el de la rosa lo eliminamos, y volvemos a correr el proceso, nuevos no va a haber ninguno y eliminados va a aparecer la rosa, por lo que se va a eliminar de la tabla de destino.
Si comprobamos si en verdad se han eliminado estos registros que están aquí en el SQL Management, vamos a la tabla usuarios, ejecutamos, mire como aquí está la rosa, ya no aparece. Es decir, el ETL está correcto. Ahora necesitamos generar el job que ejecute este proceso. Simplemente al ser un proceso corto, definimos un inicio, guardamos la transformación a partir de la ruta donde hemos guardado el ETL. Esto se guarda en esta ruta, este es el archivo que he generado de este proceso. Y nada, si se ejecuta correctamente, suceso. Este job se guarda en una carpeta, en este caso lo he guardado en esta carpeta, con el nombre job. Esta es la extensión por defecto de los jobs de Pentaho. Y copiamos esta ruta de la carpeta, porque vamos a necesitar generar una tarea en Windows que ejecute esta tarea cada 5 minutos como fue pedido. Tengo entendido que en SQL Integration Services esto ya está integrado y se puede generar a través de la misma interfaz del programa. Sin embargo en Pentaho no, pero eso no quiere decir que sea difícil. Simplemente con ejecutando o mejor dicho, guardando este código que va a llamar al kitchen.bat, que es el nombre del proceso que ejecuta los jobs, indicamos la ruta del job y si deseamos un log file. Este archivo lo he guardado como bat en la misma carpeta. Ahora debemos crear la tarea. Para crear la tarea tenemos que ejecutar este programita, o mejor dicho este comando en la consola de CMD. Aquí el programador de tareas va a crear una tarea que cada 5 minutos, o sea, esta es la unidad de tiempo y esta es la cantidad, crea una tarea nueva llamada JobCadle. ¿Y qué tarea va a ejecutar? El programa BAT que acabamos de crear. Ejecutamos y ya se guarda la tarea Cadle. Listo. Ahora en 5 minutos se supone que va a actualizar. Por ello, para comprobarlo voy a eliminar un registro, digamos este, y en teoría en 5 minutos que verifiquemos ya no debe existir ese registro en esta tabla de aquí. He borrado el registro Otoya Paz Diego Augusto. Este de aquí ya no debe aparecer. Bueno, eso es todo por la primera parte de la tarea. En la segunda parte se requería hacer un cubo de análisis dimensional que tenga 2 KPIs. Para ello he conseguido una base de datos de una empresa de venta de bicicletas y artículos de viajes. Esta está abierta al público, se llama VentureWorks y es una base de datos que proporciona el mismo Microsoft para pruebas. Con esta base de datos he creado este dashboard. Empecemos por lo más importante, que son los KPIs. Siendo esta una empresa de venta, lo más importante es lo que consigue a través de las ventas, justamente. En este caso, esta empresa tiene unas ventas en el año 2008, porque tiene datos desde el 2005 hasta el 2008 solamente, de 10 millones de soles en ventas. Aquí tiene una meta de 7.57 millones, que es el promedio de los años anteriores. ¿Cómo he obtenido ese dato? A través de fórmulas DAX, que les voy a mostrar aquí. Aquí hay una meta DAX, que se calcula a través de los años anteriores, que no sean 2008, ¿no? ¿Por qué he puesto esto? Porque existe en la dimensión fechas hasta el 2010, sin embargo no hay registros en estos años. Bueno, esta cantidad se le resta a la suma total y yo le he puesto personalmente que se multiplique por 1.2, porque la meta no puede ser igualar al promedio de los años anteriores, generalmente tiene que superarse. ¿Por cuánto? Yo he establecido que por un 20%. Con ese DAX obtengo que la meta para este año debió ser de 7.57 millones
y las ventas que se lograron fueron de 10 millones. Este primer indicador es comparado con los años anteriores, pero a continuación tengo dos indicadores comparados con otras variables, en este caso costos de producción. Esta empresa tiene por un lado ventas directas a los clientes y ventas a través de resellers. En cuanto a las ventas directas, les he puesto que la meta mínima sea superar el costo de fabricación o el costo de producción que está guardado con ese nombre en la base de datos, que en este caso es de 6.1 millones. Como las ventas de este año han sido de 10.42 millones, como vemos aquí también, por lo tanto está en amarillo. ¿Por qué no está en verde? Porque le he puesto también una meta, una segunda meta que sea el doble del costo de fabricación, como para decir que se gana el 100% del costo, que es un valor que generalmente se usa en producción. Por lo tanto, si bien la cifra está cerca al doble del costo de producción, no lo supera, por lo tanto está en amarillo, que es un valor intermedio. Por otro lado, en los resellers estamos en rojo. Estamos un 0.08 inferior al costo de producción. Esto quiere decir, mira, aquí justo se ejecutó el proceso del spawn. Como no cerré la consola, ha aparecido emergente. Si cierro la consola ni me va a aparecer ningún mensaje. Bueno, aquí como vemos está corriendo el programa y simplemente cuando termine ya podemos verificar que ya está guardado. Listo. Si volvemos aquí al SQL rápidamente, ya no está Diego Augusto, que era el campo que eliminé anteriormente, hace 5 minutos. Bueno, volviendo al dashboard, le decía que aquí estamos en rojo porque el gasto de producción de los materiales que los tercerizamos ha superado lo que ellos han logrado vender. Probablemente tengan todavía inventario en stock, pero no hemos alcanzado la meta mínima, que es los costos de producción. Por eso está en rojo. En cuanto a los demás cuadros, he establecido que el lado derecho sea los variables del reseller y el lado izquierdo, que es más importante, las ventas directas a los clientes. En primer lugar tengo la división por territorio. En este caso, esta empresa vende a 6 territorios, 6 países: Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Canadá. De igual modo, tiene la misma presencia en los resellers. Por ejemplo, podemos seleccionar varias columnas y vemos que con 4 de los 6 territorios ya cubrimos nuestra cuota, por decirlo de alguna manera, con respecto a los años anteriores. También nos mantenemos en cuanto al costo de producción, que superamos ese costo, pero no alcanzamos el doble. Y en cuanto a los resellers, también no llegamos a alcanzar el costo de producción. Sin embargo, no quiere decir que en los resellers en todos los casos estemos mal. Por ejemplo, en Canadá tenemos que los resellers sí superan el costo de producción. Eso quiere decir que Canadá es una buena plaza para los resellers. Por otro lado, tenemos la línea de productos. Según la línea de productos, en este caso el plan de servicios, de ahí tenemos diferentes líneas de productos. Según el tipo de producto que vamos a vender, tenemos que el producto R es el que más beneficios nos da. Aquí tenemos el comparativo por años. Como vemos, hemos crecido desde 2005 hasta el 2008, que es el año actual, entre comillas, el año con datos más recientes. Hemos crecido del 100 al 350 casi por ciento, es decir, más del triple. Si desagregamos para ver los trimestres, nuestro trimestre histórico más fuerte ha sido el segundo trimestre del año. Y si seguimos agregando por mes, nuestros meses más fuertes son mayo, junio y diciembre. Más fuerte en ventas.
hablando, ¿no? Por último, en cuanto a la vista de lo que es venta directa a los clientes, aquí tenemos el tipo de profesional que nos compra las bicicletas o diferentes servicios de viajes. Por ejemplo, aquí también podemos ver con qué sectores podríamos cubrir la cuota. Por ejemplo, en este caso, este grupo de sectores, lo que son obrero especializado, profesional y personas de gestión, son suficientes para cubrir la cuota promedio del año pasado. También se puede decir que los obreros son el sector más pequeño en cuanto a ventas se refiere, por lo que en caso se quiera prescindir de alguien o de algún sector en específico, el obrero sería el más indicado. Así como si lo vemos en los anteriores gráficos, Francia o Canadá son los países que menos beneficios nos traen, por lo tanto tendremos que enfocarnos menos a ellos, o enfocar por otros canales, porque sucede que en Canadá, como vimos hace un rato, los resellers destacan. Francia, por ejemplo, no destaca tampoco en lo que es resellers, por lo tanto, una decisión sabia sería, en caso se necesite prescindir de alguien, repito, prescindir de Francia. Ahora, el lado derecho, que es el lado donde están los resellers, aquí tenemos que de igual forma en Estados Unidos encontramos los resellers más importantes, que incluso refleja más de la mitad de lo que reflejan los demás países. Miren, si juntamos todos los países, tendremos una cuota de 6.68 millones y Estados Unidos solo es 9.36. Eso quiere decir que los resellers en Estados Unidos son la masa más importante, como se ve en el gráfico. Por otro lado, esto no necesariamente es bueno, porque quisiera decir que estamos muy centralizados, siendo una empresa de Estados Unidos, ¿verdad? Por lo que tendríamos que ver si es factible descentralizar un poco más, enfocándonos más consiguiendo lo que son resellers en estos territorios. Porque si vemos Canadá, aquí también, tanto aquí como aquí, reflejan que son los donde tenemos mayor productividad en cuanto a resellers, ¿no? En lo que es porcentaje de ventas. Por último, el último cuadro está en los tipos de resellers. Existen los almacenes, las tiendas especializadas de bicicletas y las tiendas de valor agregado. Como vemos, estos dos sectores son los más grandes, siendo los que dan valor agregado los que nos logran superar lo que es la meta mínima, que es el costo de producción. Bueno, eso es todo por la presentación de hoy. Espero les haya gustado y yo espero noticias de ustedes. Cualquier pregunta ya tienen mi celular y espero vernos próximamente. Gracias.